Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy quería hacer un video muy interesante y muy importante a raíz de una sugerencia de mi novia y es sobre cómo conseguir trabajo como profesional en Australia. Yo sé que este último trabajo que yo conseguí, el de Hilti, no fue por medio completamente mío de haber hecho yo el research, haber encontrado la posición, haber aplicado a ella y que todo fluyera de forma normal, pero el trabajo anterior que yo obtuve, que fue una empresa de consultoría que no nombraré, ¿cómo se llama esa empresa? Por, porque al final no me fui en tan buenos términos, pero a ese trabajo yo sí apliqué desde cero y quisiera decirles un par de tips muy importantes. Quiero que sea un video bastante corto y puntual sobre cómo conseguir trabajo profesional en Australia y es, primero que nada, tener un CV específico para cada posición a la que aplican, leer lo que le pide a uno en la posición. Digamos que ustedes encuentran un trabajo al que quieren aplicar en LinkedIn, agarrar el texto de toda la descripción de ese trabajo, tener un CV machote, digamos, como estándar y, disculpen que se los diga así, pero pasar ambas cosas en ChatGPT o algún sistema de inteligencia artificial y que les acople el CV a esa posición específica, tomando en cuenta la experiencia que ustedes tienen en los lugares donde ustedes han trabajado. Honestamente, adórnenlo lo más que puedan, utilicen la inteligencia artificial lo más que puedan, porque de la misma manera que ustedes van a estar utilizando inteligencia artificial para poder pasar ese primer filtro de las empresas reclutadoras o del trabajo a donde estén aplicando, ellos también están usando inteligencia artificial. Entonces, lo mínimo que ustedes pueden hacer es pelear con cuchillos, una pelea que amerita cuchillos, pelear con pistolas cuando se necesita usar pistolas. No vayan a una pelea de pistolas con cuchillo. Y bueno, habiendo pasado el primer filtro, que es lo que me pasó a mí utilizando inteligencia artificial en ese trabajo, y en Hilti me salté ese primer filtro por medio de haber conocido a alguien adentro, ya toca la fase de las entrevistas. Aquí, sí, en Hilti, tanto en Hilti como en la empresa anterior, el proceso sí fue completamente mío y como yo lo fui pasando entrevista a entrevista. En ese trabajo, en esa empresa de consultoría, tuve 2 entrevistas y en Hilti tuve 3 o 4 entrevistas, 3 entrevistas. Y aquí sí ya, habiendo pasado el primer filtro, las cosas tienen que ir downhill para ustedes. Lo mejor es ser bastante honesto con la persona que los está entrevistando. No tirar números bajos, no irse por... si les piden pretensión salarial, digan que depende de lo que el puesto involucra. Si no hubiera información de cuánto está pagando el puesto, que generalmente en Australia esa información se da antes de aplicar al puesto, pero si no la hay, investiguen cuánto paga esa posición y no se vendan por menos, porque si se venden por menos, es posible que no les den el trabajo, ya que crean que ustedes van a underperform por ser una persona que cobra menos, no cobra acorde a lo que debería cobrar esa posición. Es más, yo les diría, es mejor que le rechacen a uno una aplicación de algún trabajo por ser uno muy caro, a que le den a uno un trabajo en el cual uno se vendió de forma muy barata. Eh, Aprendan a negociar. Negociar, negociar, negociar. Y esto es un consejo muy valioso que me dio una amiga que sale aquí en Charlando con Migrantes, Michelle. Hay que aprender a negociar porque la ventana de negociación de un sueldo es solamente durante esas entrevistas. Y yo les voy a ser completamente honesto. Yo tenía un rango del cual no quería irme más abajo y ese era el rango de la posición, el rango máximo, creo yo, de la posición en la que yo estaba aplicando en Hilti. Pero gracias a no quiero decir tajante, pero a cómo me vendí en las entrevistas y todo, al final siento que apreciaron quién era yo, apreciaron mis estudios como ingeniero civil, mi experiencia de construcción para esta plaza. Y supieron darle un giro a mi aplicación para yo poder obtener una posición un poquito más alta que a la cual yo estaba aplicando. Y eso resultó ser muy beneficioso para dándome un poco más alto que la pretensión mínima que yo tenía, pero digamos que no esperaba eso. Y fueron súper lindas personas con eso, aparte de todas las
cosas positivas que le dan a uno aquí en Australia, los 20 días de annual leave más 5 extra que da esta empresa, me parece espectacular. También esta empresa cuenta con algo que se llama, que no les va a parecer necesario a todos, pero parental leave, que le dan a uno 14 semanas extras, aparte de las 4 o 6 semanas que da el gobierno. No, es una cosa de locos los beneficios que uno tiene. Y bueno, como les decía, todo se trata de vencer ese primer filtro, utilizando inteligencia artificial, hagan un CV machote y hagan un CV para cada posición en la que aplican. Aparte de eso, sepan venderse bien en las entrevistas, sean lo más profesionales posible. Es una entrevista virtual, igual vístanse bien, rasúrense, estén bien presentables, sean lo más profesionales que pueden ser, no estén en t-shirt y pants y que pareciera como que se acaban de levantar. Mi novia también tuvo varias entrevistas y fue muy interesante cómo la ayudé a aplicar un poco ese trabajo y todo, al trabajo que tiene, pero ella también fue de la misma manera que yo en Guilty, en esta empresa, por haber conocido a alguien adentro. Y les voy a decir que en este tipo de país, contrario a lo que hubiera creído antes, networking es todo. Es importantísimo. Si hay eventos de su industria, asistan. Si ustedes están en el área de computación, asistan a eventos de computación. Si están en el área de diseño gráfico o páginas web, asistan a eventos de esto. Porque eso les va a hacer que puedan generar los contactos pertinentes para en algún momento quizás aplicar a un puesto de trabajo y decir, oh, en esta empresa hay alguien que yo conozco. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Así que, bueno, quería compartirles mi experiencia, cómo es aplicar un trabajo en Australia, utilizando 2 ejemplos de empresas a las que yo apliqué o trabajos a los que yo apliqué y que obtuve el trabajo. No es fácil. Antes de obtener este trabajo en la empresa de consultoría, yo mandé más de 100 currículums, y antes del trabajo de Hilti, si no estoy mal, yo mandé casi 200 currículums. Así que no es fácil, no es para nada fácil. Yo digo que yo debo haber pasado el filtro en menos de 1% de las ocasiones, fácilmente menos del 1%. Y no se desmoralicen o desmotiven. Es un juego de números, es un juego de estadísticas. Apliquen a todo lo que puedan, y si las cosas no se les está dando, háganle tweaks a su CV, pídanle a amistades que se los revisen, pídanle a amistades en la industria a la que quieren aplicar que les revise el CV, y utilicen inteligencia artificial para eso. Después de ese primer filtro, sépanse vender en la entrevista. Eso es importantísimo. Así que bueno, eso es todo por hoy. Si no me siguen en Instagram, les dejo aquí mi Instagram de café, el personal, o Twitter, donde yo subo mucho contenido de póker y fútbol. Y nos vemos a la próxima. Suscríbanse si quieren ver más contenido de Australia, y nos vemos a la próxima.